Dios fue la primera arma de la humanidad. Antes de construir muros, construimos cielos, para dividir, para mandar, para justificar. Cada imperio empieza con un sermón, cada guerra empieza con una oración. En el instante en que una sola verdad afirmó hablar por todos, el mundo se volvió obediente. Lo llamamos fe, pero era orden disfrazado de amor. Lo llamamos salvación, pero era sumisión escrita en oro. Desde templos tallados en roca hasta catedrales que tocaban las nubes, la humanidad se arrodilló, no solo ante los dioses, sino ante el poder de la creencia misma. Los dioses no nos unieron. Nosotros nos unimos a través del miedo. El miedo al caos, el miedo a la falta de sentido, el miedo de que sin el cielo no seríamos más que polvo. Así que coronamos nuestro miedo con santidad. Lo nombramos divino. Construimos la eternidad para escapar del terror de ser temporales. A través de desiertos y océanos, voces comenzaron a cantar los mismos nombres. Los símbolos cambiaron, las oraciones cambiaron, pero la estructura permaneció. Una verdad, una ley, un Dios. La unidad se volvió sagrada, la diferencia se volvió pecado, y cuando el mundo finalmente se inclinó bajo un solo cielo, la humanidad descubrió su mayor paradoja. La misma fe que nos enseñó compasión, también nos enseñó conquista. El mismo Dios que prometió paz, exigió obediencia. Esta no es una historia de adoración, es la historia de cómo la creencia se convirtió en civilización, y de cómo, en nombre del cielo, aprendimos a gobernar la tierra. Antes de que la idea de un solo Dios pudiera existir, el mundo estaba habitado por miles. Cada tribu, cada valle, cada fragmento de cielo pertenecía a un espíritu diferente. Los dioses no eran distantes, eran voraces. Exigían sangre, canto, fuego, obediencia. Una sequía era un castigo, una cosecha, una negociación. La humanidad vivía rodeada de gobernantes invisibles, cada uno local, celoso, impredecible. Los primeros templos no eran catedrales de fe, eran barricadas contra el caos. En un mundo donde un rayo podía caer sin razón, nombrar a la tormenta era una forma de sobrevivirla. Al darle un rostro al miedo, los humanos creían poder controlarlo. Cada montaña tenía su deidad, cada enfermedad su demonio, cada victoria su dios de la guerra. Lo divino no era abstracto, estaba en todas partes, dentro de cada hoja que temblaba y de cada muerte. Y aún así, esta abundancia de dioses dividía más a la humanidad de lo que la unía. La fe era tribal, nacida de la geografía y de la sangre. El dios de un río despreciaba al dios del siguiente. Adorar a los nuestros significaba maldecir a los suyos. Cada pueblo creía que el universo giraba alrededor de su altar. Así, la humanidad pronunciaba muchas oraciones, pero no compartía un lenguaje común. Los dioses se multiplicaron, y también las guerras. Cada conquista se volvió una guerra santa. Cada imperio llevaba consigo un panteón de conquistadores. Cuando los ejércitos chocaban, no solo luchaban soldados, colisionaban cielos, se desangraban cosmologías. Los templos ardían junto con las ciudades. Los ídolos eran destrozados, luego reemplazados. Nuevos dioses devoraban a los antiguos y la humanidad empezó a comprender. Lo divino era tan fuerte como los ejércitos que portaban su nombre. Sin embargo, en medio de todo este caos, comenzó a formarse una extraña intuición, susurrada no por sacerdotes, sino por pensadores, pastores, caminantes. Se preguntaban si quizá, detrás de los miles de nombres, solo había un silencio. Si todos esos dioses eran fragmentos de un misterio mayor, una unidad oculta bajo el ruido. Esa fue la semilla del monoteísmo, no nacida de la revelación, sino del agotamiento. El alma humana, cansada de negociar con 1000 dioses, empezó a desear un solo orden. No muchas voluntades, sino una. No muchas leyes, sino una. El primer paso hacia el cielo no fue la fe, fue la fatiga. Y mientras los ecos de innumerables oraciones se elevaban hacia el mismo cielo, la humanidad comenzó a imaginar que quizá el cielo mismo era uno. De entre los escombros de los ídolos olvidados surgió un hambre más profunda, no por nuevos dioses, sino por estructura. La humanidad había adorado todo lo que se movía, pero nada que perdurara. Las tribus rezaban a cielos distintos, pero todas temían el mismo caos. La pregunta ya no era a quién adorar,
sino cómo vivir juntos. El mundo se estaba expandiendo. Las rutas de comercio se extendían a través de los desiertos. Los soldados marchaban más allá de sus horizontes, y las ideas comenzaban a viajar más lejos que quienes las habían concebido. Los dioses de una aldea no podían gobernar un imperio de miles. La fe necesitaba escalar, crecer tanto como los territorios que pretendía regir. Así que la humanidad comenzó a imaginar algo más grande que cualquier espíritu de montaña o deidad de tormenta. Un orden divino que lo abarcara todo. Del caos de muchas verdades emergió una sola lógica: la noción de que el universo mismo estaba construido sobre razón, jerarquía y ley. Si los cielos obedecían reglas, tal vez la tierra también debía hacerlo. Aún no era religión, era geometría disfrazada de teología. Las estrellas se movían en círculos perfectos. Las estaciones obedecían ritmos invisibles. Para las mentes antiguas, esa precisión solo podía provenir de una voluntad, no de muchas voluntades, sino de un gran arquitecto. En esa revelación, la humanidad inventó no solo a Dios, sino al cosmos. Lo divino dejó de ser local, se volvió universal. Una idea que trascendía fronteras, un principio demasiado vasto para pertenecer a una sola tribu. Los primeros filósofos de lo divino ya no describían dioses con rostros, sino fuerzas con lógica. Marduk conquistaba a Tiamat no solo con fuerza, sino con orden. Amon-Ra gobernaba no solo Egipto, sino el sol mismo, el mismo sol visto por todos los imperios. Creer en una estructura era creer en la previsibilidad, y la previsibilidad era seguridad. La fiabilidad del cielo se convirtió en el modelo de la sociedad. Los reyes reflejaban a los dioses que adoraban, absolutos, singulares, incuestionables. La corte reflejaba el cosmos. El sacerdote se convertía en la voz de la simetría, pero también había belleza en ello, una extraña armonía nacida del miedo al caos. Por primera vez, la moral comenzó a elevarse por encima de la sangre. La idea de que una ley pudiera aplicarse a todos, sin importar tribu, lengua o ancestro, era revolucionaria. La justicia se volvió un patrón sagrado y el universo un mapa moral. Fue aquí donde el mito dio origen a la ética. Lo divino dejó de exigir únicamente sacrificios. Empezó a exigir virtud. Los humanos que antes mataban para complacer a los dioses ahora comenzaban a preguntarse cómo los dioses juzgaban a los que mataban. Este cambio lo transformó todo. Los cielos ya no necesitaban ofrendas, necesitaban alineación. Vivir bien era reflejar el orden del cosmos. La obediencia se convirtió en rectitud, y la rectitud en civilización. Pero bajo esta nueva armonía se agitaba un peligro silencioso, porque cuando una verdad crece lo suficiente como para gobernar a todos, queda poco espacio para la diferencia. Toda ley que une también excluye. Todo orden que trae paz también exige silencio. Aún así, la humanidad estuvo dispuesta a pagar ese precio. Tras siglos de confusión divina, incluso la tiranía parecía alivio. Mejor un solo Dios que 1000 amos. Mejor una sola ley que 1000 dudas. Y así, bajo el vasto cielo de las primeras civilizaciones, nació un nuevo tipo de poder, no tallado en piedra ni levantado por ejércitos, sino escrito en la imaginación. El sueño de un orden universal, donde el cielo gobernaba la tierra no con milagros, sino con significado. El anhelo de orden finalmente encontró su respuesta en una idea única y devastadora. El universo no habla con muchas voces, habla con una sola. Esa revelación no descendió como un trueno desde las nubes, tomó forma lentamente, susurrada por exiliados, caminantes, profetas que se atrevieron a imaginar un mundo unido no por la sangre, sino por la fe. Comenzó en desiertos donde el silencio era sagrado. Allí, entre polvo y hambre, la humanidad aprendió a escuchar. Cuando todo lo demás era despojado, reyes, ídolos, ciudades, solo lo invisible permanecía. Ese invisible se volvió divino. Los primeros monoteístas no construyeron monumentos, construyeron pactos. Su Dios no necesitaba estatua, porque ya poseía el cielo. Así nació el Dios único, invisible, absoluto, celoso de rivales, pero infinito en alcance. Ya no era una deidad local que protegía a una tribu o un río. Se convirtió en el eje de toda existencia. Una sola verdad para explicar todo, una sola voluntad para justificar todo destino. Era una idea radical,
casi violenta en su simplicidad. No hay término medio entre la creencia y la blasfemia. Con un solo Dios llegó una sola verdad, y con una sola verdad llegó una sola moral. Este fue el mayor salto de la humanidad, y también el más peligroso. El mundo había ganado unidad, pero había perdido ambigüedad. Lo divino pasó a ser perfección moral, y la humanidad su reflejo. Obedecer era rectitud, preguntar era pecado. Pero el monoteísmo hizo más que unir, humanizó. Por primera vez, personas que jamás se habían visto podían llamarse hermanos bajo un cielo compartido. El pobre y el poderoso eran iguales ante un juez invisible. Nació la idea de conciencia, ese diálogo silencioso entre el hombre y lo divino. Cambió nuestra forma de pensar sobre la justicia, la misericordia e incluso el tiempo. En el politeísmo, la historia era cíclica, una danza interminable de nacimiento y decadencia. Pero bajo un solo Dios, el tiempo adquirió dirección, una historia que avanzaba hacia la redención o la condena. Cada amanecer se convirtió en un paso dentro de una narrativa divina. El mundo ya no giraba, avanzaba. El destino reemplazó a la casualidad. Y sin embargo, dentro de esa promesa de unidad, se escondía una paradoja. Si solo existía un Dios, entonces todos los demás eran mentiras. Si solo existía una verdad, entonces todas las demás eran herejías. La fe se afiló como una espada, cortando siglos, trazando líneas entre creyente e infiel. Las guerras de devoción reemplazaron a las guerras de supervivencia. El mismo cielo que unía corazones dividía civilizaciones. Aún así, la idea era imparable. Ofrecía significado donde antes reinaba el caos, esperanza donde antes vivía la desesperación. El Dios invisible se convirtió en la fuerza más visible de la historia, no mediante milagros, sino mediante convicción. Los templos fueron reemplazados por escrituras, los rituales por mandamientos, y la humanidad comenzó a vivir no por instinto, sino por doctrina. Un Dios, una verdad, una ley. Había comenzado la era de la revelación, y con ella, la larga sombra de la certeza moral. Una vez que el Dios único se apoderó de la imaginación humana, la creencia necesitó forma. La fe, invisible e infinita, buscó un cuerpo, algo a lo que los ojos pudieran obedecer, y así la humanidad comenzó a construir. La piedra se convirtió en escritura. Cada templo, cada altar, cada columna que ascendía hacia el cielo era un acto de traducción. Convertir la fe en geometría, la trascendencia en estructura. Lo invisible exigía visibilidad, y la humanidad respondió con catedrales, zigurat, pirámides, mezquitas, monumentos no solo a lo divino, sino a la necesidad humana de tocar la eternidad. Construir para Dios era domesticar lo infinito. Los templos se alineaban con las estrellas, los santuarios reflejaban los cielos. La arquitectura se volvió teología en piedra, la simetría como obediencia, el orden como devoción. Los fieles entraban y se sentían pequeños, como si caminaran dentro de los pulmones del universo. Cada eco de oración era un ensayo para la eternidad, pero detrás del asombro sagrado se alzaba algo mucho más pragmático: el control. Una vez que la fe ganó muros, ganó administradores, sacerdotes, escribas, intérpretes de lo divino. La religión se convirtió en institución y la espiritualidad en burocracia. El milagro ya no era fuego del cielo, era recaudación, alfabetización y registro. El sacerdote reemplazó al profeta, el ritual reemplazó a la revelación. Lo sagrado se volvió medible. La humanidad, al aprender a adorar juntos, aprendió a obedecer juntos. La arquitectura de la creencia no solo estaba hecha de piedra, estaba hecha de jerarquía. Dios en la cima, luego los reyes, luego los sacerdotes, luego el pueblo. Este orden vertical reflejaba tanto al cielo como a la sociedad. La fe se convirtió en el primer sistema operativo de la civilización, organizando el trabajo, la moralidad e incluso los sueños bajo un mismo diseño divino. Y aún así, había magnificencia en ello. El arte floreció bajo la devoción. Los frescos convirtieron la fe en color. Los cantos se convirtieron en arquitectura del sonido. En vitrales y himnos, la humanidad confesó tanto su culpa como su genio. Cada arco era una aspiración, cada cúpula, una confesión.
Cada vela, una rebelión contra la oscuridad. Sin embargo, bajo esta belleza latía un miedo silencioso. ¿Y si los templos sobrevivían a sus dioses? Ya las piedras recordaban lo que las mentes olvidaban. Los imperios caían, pero las catedrales permanecían. La creencia había logrado algo que ni los dioses podían: permanencia. Y en esa permanencia habitaba una traición sutil. La fe había comenzado como un grito del corazón. Ahora se erguía congelada en mármol. Cuanto más perfecto el templo, más distante lo divino. Los humanos construyeron palacios para sus dioses y prisiones para sus almas, pero la civilización estaba demasiado hechizada para verlo. Mientras las campanas sonaran y el incienso se elevara, la humanidad creyó que los cielos escuchaban. No veían que el eco era su propia voz regresando, santificada por la arquitectura, amplificada por la obediencia. Al darle un cuerpo a la fe, la humanidad también le dio poder, un poder que pronto superaría al propio cielo. Cuando la creencia se convirtió en estructura, necesitó una historia que la sostuviera, una historia de peligro y de liberación. Y así, la humanidad inventó la narración más antigua de todas: el alma en peligro, la promesa de salvación. El cielo ya no era una dirección en el firmamento, se volvió un destino. El infierno ya no era una metáfora del dolor, se convirtió en una institución del miedo. Entre ambos se extendía el teatro de la moralidad, un escenario donde cada vida humana era juzgada, medida y redimida. Esta fue la era en la que se forjó la conciencia. Los dioses del trueno y de la cosecha habían pedido ofrendas. El nuevo Dios pidió obediencia del pensamiento. El pecado se volvió invisible pero omnipresente. No vivía en los bosques ni en las tormentas, sino en el corazón. El campo de batalla de la salvación era ahora interno, la mente humana vuelta contra sí misma en busca de pureza. Por primera vez, la moralidad dejó de ser una negociación, se convirtió en un veredicto. Los mandamientos no fueron escritos para los poderosos, sino para los impotentes. Un orden moral que ataba por igual a reyes y esclavos. Y sin embargo, el peso de esas leyes caía con más fuerza sobre quienes menos opciones tenían. La culpa se convirtió en la moneda de la civilización. Cada deseo exigía arrepentimiento, cada alegría demandaba justificación. Pero dentro de esta arquitectura del miedo, nació algo extraordinario: la compasión. Si el pecado podía compartirse, también podía compartirse el perdón. La noción de misericordia, divina y humana, se extendió como fuego. La gente comenzó a ver el sufrimiento no como castigo, sino como un puente entre almas. La idea del corazón sagrado, de la empatía como santidad, transformó el dolor en conexión. El arte y la literatura reflejaron esta revolución interior. Desde los himnos de los salmistas hasta las esculturas de los santos, la humanidad empezó a representarse no como dueña del mundo, sino como mendiga ante lo infinito. Las lágrimas se volvieron prueba de devoción. La duda se transformó en una forma de adoración. Estar roto era ser humano, y ser humano era ser lo divino disfrazado. Pero la salvación tenía un precio. Para prometer la eternidad, las instituciones necesitaban autoridad. Para definir el pecado, necesitaban vigilancia. Cada iglesia, mezquita o monasterio se convirtió a la vez en refugio y en tribunal. El alma dejó de ser libre para vagar. Era observada. El confesionario se volvió el primer mecanismo de control psicológico, un espejo pulido por la culpa. Aún así, la fe perduró porque ofrecía sentido, no consuelo. Creer era sufrir con propósito. Arrepentirse era participar en el drama cósmico del bien y del mal. La humanidad por primera vez se sintió pequeña, pero necesaria. El universo ya no nos ignoraba, dependía de nuestra virtud. Y sin embargo, a medida que la luz de la salvación se extendía por los continentes, su sombra se profundizaba. El mismo amor que perdonaba a los pecadores también condenaba a los no creyentes. La misma moralidad que consolaba a los débiles justificaba la Inquisición, la cruzada, la hoguera. Todo cielo proyectaba un infierno. Al convertir la salvación en ley, la humanidad aprendió a regular el alma, y al hacerlo, descubrió la mayor paradoja de la creencia. Para salvar el espíritu del hombre, estaba dispuesta a quebrar su cuerpo. Una vez que el alma fue conquistada, el mundo la siguió. La fe dejó de ser un susurro privado hacia los cielos
y se convirtió en el plano arquitectónico de los imperios. Lo divino había pasado del altar al trono. Los reyes ya no gobernaban solo por fuerza, gobernaban por legitimidad, por la afirmación de que sus coronas brillaban con luz prestada. Cuestionar a la autoridad era cuestionar al propio Dios. El pergamino se volvió tan poderoso como la espada. La civilización marchaba ahora bajo estandartes de santidad, sus ejércitos cantando himnos, sus monedas estampadas con rostros divinos. La religión había logrado lo que ningún ejército podía, convirtió la obediencia en algo voluntario. La gente luchaba, trabajaba y moría por su fe porque creía que servía a la eternidad. Los imperios aprendieron a manejar esa devoción como fuego, una fuerza capaz de construir ciudades o incendiar continentes. Donde el comercio y la conquista fracasaban, los misioneros triunfaban. La palabra se esparcía más rápido que el acero. Los templos se convirtieron en capitales. Las escrituras se volvieron constituciones. Las leyes del cielo se endurecieron en leyes de los hombres, y pronto ya no quedó distinción alguna. Cada decisión, política, moral, personal, estaba envuelta en santidad. Y en esa fusión de poder y piedad, la civilización descubrió tanto la armonía como la tiranía. La fe organizó el caos de la humanidad, transformó tribus dispersas en naciones, y naciones en órdenes morales, calendarios, tribunales, educación. Todo nació bajo la sombra de la creencia. Vivir en sociedad era vivir dentro de la teología. Incluso quienes dudaban de los dioses seguían viviendo bajo sus reglas, porque la civilización misma había sido construida a su imagen. Pero así como la creencia moldeó al mundo, el mundo comenzó a moldear la creencia. Los mismos imperios que predicaban humildad exigían monumentos de oro. Los mismos profetas que hablaban de misericordia eran invocados para justificar conquistas. La fe, que alguna vez fue puro anhelo de trascendencia, se convirtió en el lenguaje del poder. Sus escrituras eran citadas en las cámaras de los reyes, sus oraciones recitadas antes de las batallas. Y sin embargo, en los rincones silenciosos de monasterios, desiertos y montañas, sobrevivía una fe distinta, no de instituciones, sino de soledad. Ermitaños, monjes, místicos, filósofos, mantenían viva la llama, recordándole a la humanidad que Dios no era una corona, sino una pregunta. Esta fue la paradoja de la era sagrada. La creencia unificó a la humanidad, pero también la dividió más profundamente que nunca. Nos dio leyes, pero nos quitó libertad. Nos dio sentido, pero exigió conformidad. Aún así, en el gran diseño de la civilización, la fe logró algo extraordinario. Transformó la imaginación en infraestructura, un mito en un sistema, una oración en un orden de tamaño planetario. Y aun cuando sus templos se derrumban, la arquitectura de la creencia permanece en cada gobierno, cada tribunal, cada promesa de moralidad que hacemos. Porque una vez que la humanidad aprendió a vivir por historias, nunca olvidó cómo construir mundos con palabras. Todo sistema construido sobre la fe debe enfrentar algún día al hereje que él mismo crea. La unidad, que alguna vez fue sagrada, comenzó a asfixiar. Cuando las mismas oraciones resonaron a través de los continentes, el silencio que siguió se volvió insoportable. La humanidad se había convertido en un solo coro, pero un coro que ya no sabía escuchar. La promesa de un solo Dios había entregado un solo mundo. Sin embargo, bajo su orden, la tensión ardía en silencio. Cuando la verdad se vuelve absoluta, la misericordia se vuelve opcional. La era que afirmaba civilizar el alma pronto aprendió a castigarla. Quienes cuestionaban la palabra eran silenciados, marcados o quemados, porque la disidencia, en un universo de una sola verdad, era la blasfemia suprema. La fe había construido una torre lo bastante alta como para tocar el cielo, pero había olvidado que toda torre proyecta una sombra, y en esa sombra vivían los marginados, filósofos que hacían preguntas prohibidas, mujeres que sanaban fuera de las leyes del templo, buscadores que veían lo divino no en la escritura sino en el viento. Su rebelión fue silenciosa al principio, no contra Dios, sino contra los monopolios construidos en su nombre. Pero esa unidad tuvo un precio, la individualidad. Pertenecer significaba creer. Dudar era exilio. Las guerras que siguieron no fueron solo entre naciones, sino entre interpretaciones. Cada libro sagrado se convirtió en un campo de batalla.
Cada oración tenía un ejército detrás. Las mismas escrituras que hablaban de paz fueron usadas para justificar la conquista. Los mismos símbolos que una vez reunieron a la humanidad bajo un solo cielo, ahora marcaban fronteras de sangre. Aún así, incluso en la destrucción, la creencia evolucionó. Mientras las llamas de cruzadas y reformas consumían las viejas certezas, surgió algo profundo, una nueva conciencia. La humanidad comenzó a sospechar que lo divino no estaba allá arriba, sino adentro. Que quizá la unidad que buscábamos en el cielo siempre fue un reflejo de nuestro anhelo en la tierra. Por cada profeta que hablaba del reino de Dios, otra voz comenzaba a susurrar acerca de la dignidad humana. El mayor legado de la fe no fue la sumisión, sino la pregunta que dejó atrás. Si todos somos hijos del mismo Creador, ¿qué nos separa realmente? Al unir al mundo bajo un solo cielo, la religión también lo preparó para un nuevo tipo de fe, una que ya no necesitaba altares ni intermediarios. Los siglos venideros ya no adorarían dioses tallados en piedra o escritos en escrituras, sino ideales. La razón, el progreso, la humanidad misma. La unidad había cerrado su círculo. Lo que comenzó como mandato divino terminaría como conciencia humana. Los templos se desvanecerían, pero el patrón permanecería. La búsqueda interminable de significado, la necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. La fe nos dio civilización, la duda nos daría libertad, y en la tensión entre ambas, la humanidad aprendería a caminar erguida, ya no como adoradores bajo el cielo, sino como sus herederos. El gran silencio comenzó cuando la humanidad dejó de temer al cielo. Durante milenios, los cielos habían hablado a través del trueno y la escritura. Ahora, hablaban por medio de telescopios y ecuaciones. Lo que antes fue revelación, se convirtió en observación. Los sacerdotes miraban hacia arriba y veían misterio. Los científicos miraban hacia arriba y veían ley. Ambos contemplaban las mismas estrellas. Solo uno seguía rezando. El orden divino que había sostenido al mundo antiguo comenzó a fracturarse bajo su propio peso. El descubrimiento se convirtió en la nueva fe. La brújula reemplazó a la cruz. Los barcos ya no transportaban profetas, sino exploradores. Sus mapas redibujaron no solo el mundo, sino la idea misma de lo sagrado. Cuando los marineros circunnavegaron el globo y no encontraron borde alguno, las primeras fronteras del cielo se agrietaron. La tierra era redonda, y quizá también la verdad. La invención de la razón fue el segundo génesis de la humanidad. Si la primera creación hizo al hombre a imagen de Dios, la segunda permitió al hombre imaginarse sin Dios. La mente humana se convirtió en su propio templo. La biblioteca reemplazó al altar. La vela de la indagación ardió donde antes humeaba el incienso. Pero incluso cuando lo divino retrocedió, nunca desapareció. Dios cambió de forma, migrando de los cielos a los ideales humanos: libertad, igualdad, progreso. Lo sagrado ya no vestía túnicas, vestía razón. Dejamos de temer el castigo desde arriba y comenzamos a temer el fracaso desde dentro. La moralidad que una vez custodiaron los sacerdotes ahora se escribía en constituciones, filosofías y revoluciones. La humanidad, desencadenada, empezó a crear mundos a partir del pensamiento como los dioses alguna vez los crearon del polvo. Y sin embargo, el patrón perduró. Toda verdad exigía obediencia. Toda iluminación engendraba una nueva ortodoxia. El científico reemplazó al profeta. El manifiesto reemplazó a la oración. El mismo fuego que una vez purificó almas, ahora incendiaba ciudades en nombre de la libertad. Este fue el crepúsculo de los dioses, no su muerte, sino su difusión. Se disolvieron en el arte, en la ideología, en la silenciosa punzada de significado que ningún descubrimiento podía satisfacer. Cuanto más explicaba la humanidad del universo, menos se entendía a sí misma. El conocimiento se expandió, pero el propósito se contrajo. Aprendimos cómo nacen las estrellas, pero no porque seguimos mirándolas con anhelo. La fe alguna vez nos unió a través del cielo. Ahora, el conocimiento nos dispersaba por el infinito. El cosmos era vasto, hermoso y frío, un espejo demasiado inmenso para la oración. Pero incluso en ese silencio, algo antiguo persistía: la necesidad de creer. Cada generación resucita lo sagrado en una nueva forma: la bandera, la teoría, el algoritmo, el sueño de la utopía.
No hemos dejado de adorar, solo hemos cambiado de dioses. Y en algún lugar, profundo en el entramado de la civilización, permanece un susurro familiar, que la humanidad, incluso cuando deja de creer en el cielo, sigue creyendo en el destino. Pasamos miles de años buscando en el cielo voces que nunca estuvieron allí. No porque el cielo estuviera vacío, sino porque su eco estaba dentro de nosotros. Los dioses que adorábamos eran nuestros propios reflejos, nuestra hambre de significado, nuestro miedo al caos, nuestra esperanza de que en algún lugar existiera la justicia. Cada altar era un espejo, cada oración, una confesión de que la humanidad necesitaba algo más grande que sí misma, incluso si esa grandeza no era más que su propia imaginación respondiendo. Cuando los dioses gobernaban la tierra, ellos nos moldeaban. Cuando los destronamos, heredamos su carga: decidir, crear, perdonar. Ahora sostenemos en nuestras manos lo que antes colocábamos en las suyas: el poder de destruir y el poder de salvar. La fe no ha muerto, ha evolucionado. Sus templos son universidades, sus profetas llevan batas de laboratorio, sus ángeles viajan por venas de fibra óptica. Ya no rezamos a las estrellas, las programamos. Pero incluso en esta era de lógica y luz, la misma verdad antigua perdura, que la creencia, en cualquier forma, es lo que nos ata al futuro. Creemos en el progreso, en la libertad, en el amor, en la posibilidad de que nuestra historia importe. Y mientras esa fe sobreviva, la humanidad seguirá elevándose, una y otra vez, desde las ruinas de su propia creación. Quizá ese fue el último regalo de los dioses. No mandamientos, sino curiosidad. No la eternidad, sino el valor de imaginarla. Porque cuando dejamos de oír la voz del cielo, comenzamos a comprender la nuestra. Y en esa silenciosa revelación, lo divino no desapareció. Simplemente cambió de dirección, del cielo sobre nosotros, a la conciencia dentro de nosotros.